Bien, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Espero que me estén escuchando muy bien. Si es que no me escuchan claro, por favor me pueden dejar en los comentarios. Y nos ayudaría mucho que puedan dejar su reacción. Y si pueden compartir la transmisión, sería mucho mejor para poder llegar a muchas más personas. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre frameworks de ciberseguridad, ¿no? Algo que está muy de boga hoy en día, se habla mucho sobre el campo de la ciberseguridad, qué es lo que hay que ver aquí, qué es lo que tengo que aprender, ¿no? Lo que a veces muchos se preguntan, cuál es el camino, y en base a ello lo que vamos a ver o va a hablar el día de hoy, porque quiero que sea una charla, una conversación. Si tienen preguntas, déjenlas en los comentarios, que desde aquí las podemos ver. Lo que queremos compartir información, compartir algunos conceptos, compartir algunas experiencias sobre este campo. Y vamos a empezar entonces a hablar sobre estos frameworks. En este caso, si nos centramos netamente en frameworks de ciberseguridad, bueno, el NIST es considerado prácticamente un framework netamente de ciberseguridad. COVID, digamos, tiene dentro de sus dominios o objetivos de control, también tiene controles para mantener la ciberseguridad, pero COVID se orienta más al gobierno. No quiero hablar mucho más de ello porque lo vamos a ver cuando veamos los conceptos. Y la ISO 27001 es un estándar. Es un estándar de aplicación global, se aplica en muchos países y es más, se toma como referencia para crear otras normas, otros reglamentos de aplicación dentro de las empresas y dentro de los gobiernos para poder mantener, digamos, uno de los activos más importantes de las empresas, que es precisamente la información, ¿no? La información hoy en día se ha convertido en el activo mucho más importante, más llamativo incluso para los ciberdelincuentes. Hoy en día incluso la fuga de información o el robo de información está generando mucho más dinero que el narcotráfico, imagínense. O sea, es todo un negocio que hay detrás y perjudica, por supuesto, a muchas empresas. Por lo que es necesario que estas empresas puedan, digamos, proteger este activo, que es la información precisa. Bien, entonces, primeramente agradecerles a los que se están conectando o a los que ya están conectados. Entonces empecemos hablando sobre los frameworks de ciberseguridad. COVID, NIST y ISO 27001. ¿Qué se parecen? ¿En qué se parecen? ¿Cuáles son sus similitudes? Así como también cuáles son sus diferencias. Cuando hablamos de COVID, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de NIST, que es un framework netamente de ciberseguridad, ¿a qué nos referimos? Y cuando hablamos de ISO 27001, ¿a qué nos referimos? ¿Podemos aplicar los tres? Sí, se pueden aplicar los tres, se pueden aplicar en conjunto, no hay ningún problema. Pero, digamos, todo esto pasa por etapas, ¿no? Por un modelo de madurez. Cuando nuestro modelo de madurez dentro de la seguridad o la ciberseguridad va mejorando, podemos ir optando o intercalando entre estos tres, digamos, buenas prácticas, podríamos llamarlo como buenas prácticas, para proteger, como les dije, uno de los activos principales, que es la información en las empresas. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de conceptos, vamos a hablar de propósitos, del foco, o sea, dónde se centran estos estándares o estos frameworks, cuál es su aplicabilidad, cuáles son las funciones claves que tienen. Vamos a ver algunos ejemplos de aplicación, porque de nada sirve hablar de conceptos, de nada sirve hablar de términos si no vemos cómo se aplican, ¿no? Y vamos a ver beneficios de implementar estas normas en las empresas y algunos ejemplos de controles similares entre cada uno de ellos. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, empezamos. COVID. ¿Qué nos dice aquí de COVID? Nos dice que es un marco de gobierno y gestión de tecnologías de la información, ¿no? Como pueden ver, es un marco, o sea, es un framework que se orienta al gobierno y a la gestión de las tecnologías de la información. No se centra, como dice acá, exclusivamente en ciberseguridad. Pero eso no quiere decir que yo no lo vaya a utilizar. Sí puedo utilizar COVID para poder asegurar
o implementar ciberseguridad porque tiene dominios de control o objetivos de control para proteger justamente activos de información. Como dice acá, incluye controles y mejores prácticas relacionadas con la seguridad de la información. Entonces se dan cuenta, ya hay una relación, ¿no? COVID no es exclusivamente de ciberseguridad, pero sí tiene controles o sí incluye controles e incluye buenas prácticas con relación a la seguridad de la información. Entonces, no olviden eso. Es un marco para el gobierno de tecnología, pero que internamente este marco nos ofrece controles para proteger la información. COVID proporciona un conjunto de objetivos de control y directrices que ayudan a las empresas a lograr sus objetivos estratégicos. Lo que les mencionaba hace un momento, COVID va hacia ese punto. O sea, si tú eres un encargado, por ejemplo, de un área de tecnología o ves procesos dentro de la empresa, lo que tú tienes que centrarte es en los objetivos estratégicos de la empresa o del negocio. Y sobre esos objetivos, digamos, van a ser como tu consumo o tu materia prima para poder luego entablar y ver qué objetivos de control debo aplicar de COVID para ayudar a la empresa a que pueda conseguir esos objetivos. Entonces, eso es, digamos, la tarea de COVID, gobierno de tecnología. Cómo utilizamos la tecnología de manera efectiva y los recursos para que la empresa pueda lograr sus objetivos. ¿Ok? Entonces, eso es COVID. NIST. NIST en sí es un framework netamente de ciberseguridad, desarrollado por el National Institute of Standards and Technology. Esto es un framework creado en Estados Unidos, se usa mucho en Estados Unidos, pero ha sido ya adoptado para diferentes países, ¿no? Diferentes países lo están tomando para su uso e implementación porque es muy bueno. Es un marco de ciberseguridad que tiene un conjunto de estándares, directrices y mejores prácticas para mejorar la ciberseguridad en las organizaciones críticas, sobre todo de infraestructura. Está diseñado para que ayude a las empresas a cómo deben gestionar y reducir los riesgos asociados con la ciberseguridad. Aquí hay una palabrita clave que incluso yo lo considero como la palabra que ayuda a relacionar COVID, ciberseguridad con NIST y ISO 27001. Esta palabrita, señores, se llama riesgos. Hoy en día vivimos en un mundo con muchos riesgos y más que todo en riesgos de ciberseguridad, en riesgos de seguridad de la información o en riesgos relacionados a divulgación de información, robo de información, fuga de información. Entonces, lo que busca NIST es gestionar y reducir los riesgos. La ISO 27001 también tiene todo un dominio para la gestión de riesgos y COVID también tiene objetivos de control para reducir los riesgos relacionados a tecnología. Y dentro de estos riesgos relacionados a tecnología, a ver, si me centro netamente en tecnología, tengo riesgos, por ejemplo, de capacidad. ¿A qué me refiero con capacidad? Si estoy monitoreando adecuadamente la capacidad de la infraestructura tecnológica, ¿no? Capacidad en almacenamiento, en procesamiento. Entonces, esos recursos tienen que estar monitoreados. Si yo no los monitoreo de forma adecuada, ya tengo un riesgo. Otro riesgo de tecnología es el gobierno, ¿no? Está bien estructurado mi área de tecnología, está bien con los roles y funciones específicas, entonces ahí tenemos otro riesgo. Pero en el caso de NIST se orienta más a los riesgos de ciberseguridad. ¿Cuáles serían los riesgos de ciberseguridad? Robo de información, ataques de denegación de servicio. Otro riesgo en ciberseguridad puede ser el famoso phishing, ¿no? El phishing. Y es más, el phishing es un riesgo clave para muchas empresas. Por ahí es por donde ingresan los ciberatacantes o los ciberdelincuentes a los sistemas de las empresas, porque se apoyan en el eslabón más débil de la seguridad. ¿Y cuál es el eslabón más débil de la seguridad? Pues las personas, cada uno de nosotros. Hacemos clic o entramos a un enlace, digamos, fraudulento y le damos acceso sin darnos cuenta a los ciberatacantes. Revelamos alguna contraseña. Entonces, el usuario prácticamente es el eslabón más débil. Y el phishing es uno de los riesgos, y la ingeniería social también, que ayudan a estos ciberdelincuentes a que puedan conseguir sus objetivos. Se centra en 5 funciones NIST: identificar, proteger, detectar, responder y recuperar.
también tiene relación con la ISO 27001 en algunos aspectos. Aquí pueden ver el framework NIST, que yo lo llamo como la ruleta del NIST, que empieza con identificar, proteger, detect, respond, recovery. Ahí están los 5 dominios o 5 características o clasificaciones, como lo quieran llamar. Yo lo llamo dominios, donde se aplica el NIST framework. ISO 27001, seguridad de la información. Ahora vamos a hablar de la ISO 27001. Es un estándar, es un ISO, por lo tanto es una norma internacional que establece requisitos para un sistema de gestión de seguridad de la información, también llamado SGSI. ¿No? El SGSI no es un sistema informático, muchos a veces creen que es un sistema informático, es un sistema de gestión. ¿Y qué es a qué nos referimos cuando hablamos de un sistema de gestión de seguridad de la información, sobre todo? Es un conjunto de normas, de políticas, de procedimientos, de roles, de responsabilidades, de evaluación de riesgos, de cómo monitoreamos esos riesgos. O sea, todo ese compendio de buenas prácticas aplicadas a la seguridad de la información se le conoce como el SGSI. Y para poder establecer este SGSI de forma correcta, debo tener también evidencias de que se esté implementando, de que los controles sean efectivos. El ISO 27001 nos proporciona un enfoque estructurado para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar continuamente la seguridad de la información. ¿Se dan cuenta? Todos estos conceptos que dicen establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar se refieren a un concepto que hoy en día hablamos mucho en el campo de continuidad del negocio, que es la resiliencia. ¿Por qué? ¿Qué significa ser resiliente hoy en día? Significa que debemos estar preparados ante cualquier cambio significativo que pueda afectar a una empresa. Entonces, al haber esos cambios significativos, la empresa tiene que saber adaptarse a esos nuevos cambios, porque si no pierde competitividad en el mercado y otros ya no sería, digamos, una empresa que está utilizando las nuevas normas o los nuevos cambios que se están dando. La ISO 27001 se centra en la gestión de activos y sobre todo en la mitigación de riesgos. Esa palabrita riesgos que hablamos en el NIST, aquí pueden ver ustedes que también se menciona en la ISO 27001. O sea, riesgos por el lado del NIST y riesgos por el lado de ISO 27001. Entonces, por eso les decía, hay esa relación. Y más adelante vamos a ver cómo esa palabrita riesgos también aparece en COVID. Dentro de la seguridad de la información se habla del famoso triángulo CIA o también de los pilares de la seguridad de la información, que son 3 conceptos: confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿De qué cosa? De la información. Confidencialidad de la información, integridad de la información, disponibilidad de la información. Yo aquí les puedo dar un ejemplo de cómo aplicamos los 3 en la vida real. Vamos a suponer que ustedes son clientes de un banco. ¿Ok? Son clientes de un banco. Van al banco, aperturan una cuenta de ahorros y depositan un dinero. Vamos a suponer que depositan $1000. Y digamos que pasa un tiempo, pasa unos 20 días o un mes, vamos a decir. Y justo tú te encuentras en una reunión familiar. Vamos a suponer así, familiar. Estás ahí conversando con un primo y justo ese primo te dice, ¿no? Primo, ¿podrías prestarme dinero? Entonces, tú le dices, ¿no? Pero no tengo para prestarte. Pero él te va a decir, pero yo sí sé que tienes dinero. Yo sé que en el banco tú tienes $1000. Entonces tú te preguntas, ¿cómo tu primo se ha enterado de que tienes $1000 en el banco? Y luego tú le dices, ¿no? Oye, pero tú ¿cómo sabes que yo tengo dinero en el banco? Ah, es que yo tengo un amigo que trabaja en el banco y él me ha comentado que tú tienes una cuenta con $1000. Entonces, se dan cuenta, ahí ya se perdió la confidencialidad de la información. O sea, hay una persona que trabaja en esa empresa o en ese banco que está divulgando información que sobre todo es secreta. Y si nos vamos todavía a la ley de protección de datos, ya es otro tema. Pero enfocándonos a confidencialidad, ya
hay un incidente en este caso, ¿no? Un incidente de que se ha violado la confidencialidad de datos de tu cuenta de ahorros. Luego, integridad. Volvemos al mismo ejemplo de que tú tienes una cuenta en el banco con dinero y esa cuenta tú vas al mes nuevamente y tú te acuerdas que tenías $1,000. Vas al banco y después de un mes se supone que debes ganar un cierto interés, ¿no? O sea, 1,000 y un poco más. Vamos a suponer que ese banco es tan bueno que te da $100 más de interés por un mes. Entonces tú tienes $1,100 o deberías tener $1,100. Pero tú vas al banco y el banco te dice que tienes 950. Entonces tú te preguntas, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Dónde están mis $1,000? Entonces el banco te va a decir, no señor, eso es lo que figura aquí en tu cuenta. Entonces tú pides los movimientos de tu cuenta o el extracto de movimientos o el reporte de movimientos y el banco te va a decir o te va a dar un reporte donde tú puedes ver varios movimientos que ha habido en tu cuenta, ¿no? Que han retirado dinero, que han sacado, que han modificado el saldo de tu cuenta y que no fuiste tú. Entonces ahí ya se violó un pilar de la seguridad de la información, que es la integridad, porque se han cambiado los datos sin tu autorización y sin tu consentimiento. Entonces ese dato ya no ha sido íntegro de forma correcta. Disponibilidad. Hablamos de disponibilidad, por ejemplo, cuando nuevamente tú vas al banco, tú sabes que tienes tu dinero ahí y justo llegas a la caja de atención y te dicen, ¿sabes qué, señor? En este momento no te puedo atender. ¿Y por qué no me puede atender? Porque no tengo sistemas. Entonces ya no hay disponibilidad. Esa persona no puede acceder a los datos de tu cuenta para que te pueda dar, digamos, el retiro del dinero que quieres hacer. Y por lo tanto no está disponible. Entonces se dan cuenta cómo esos pequeños ejemplos de la vida real he tratado de aplicarlos con estos 3 conceptos relacionados a la información de una cuenta de ahorros. Y así como esos casos se pueden aplicar en diferentes ejemplos, ¿no? Entonces, normalmente sobre eso es lo que se trabaja la seguridad de la información. Tratar de enfocarnos en ciertos escenarios y ver los posibles riesgos que puedan afectar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Y sobre esos riesgos empezar a evaluarlos para poder luego implementar controles. La idea es que esos riesgos no puedan aumentar, sino al contrario, puedan disminuirse. Ahora vamos a hablar de las similitudes entre los 3 estándares. Vamos primero en el foco. ¿En qué se enfocan cada uno de ellos? COBIC, como ya habíamos mencionado, es gobernanza empresarial y de tecnología. Se enfatiza en la gobernanza de la tecnología de la información y en la mejora de los procesos. Eso es su foco. Gobierno de tecnología y de los procesos para poder ayudar a la empresa a que pueda conseguir sus objetivos estratégicos. ISO 27001. ¿Cuál es el foco de la ISO 27001? Aquí Edwin Drums nos está enviando un saludo desde México. Saludos, Edwin. Qué bien, miren, desde México nos están viendo. Un gusto. Y muchas gracias por estar conectados. Volvemos, ¿no? ¿Cuál es el foco de la ISO 27001? La ISO 27001 ya habíamos dicho que es un estándar que nos va a ayudar a tener un sistema de seguridad de la información o un sistema de gestión de seguridad de la información. Su enfoque es precisamente en cómo gestionamos la información confidencial de la empresa. La información dentro de las empresas normalmente pasan por ciertas clasificaciones, ¿no? Se clasifica cuál es la información confidencial, cuál es la información pública, cuál es la información privada, secreta. De acuerdo a esa clasificación, se van dando controles, ¿no? Yo no puedo proteger una información pública igual que una información secreta, por ejemplo, o con una información confidencial, no. O sea, cada tipo de clasificación que tiene una información tiene diferentes tipos de controles y también va a depender mucho de su nivel de riesgo, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos de cómo proteger o cómo gestionar la información dentro de la empresa. Y el foco del NIS. El NIS se enfatiza en el monitoreo continuo y en la evaluación de riesgos, orientados, claro,
a la gestión de riesgos de ciberseguridad. En eso se orienta el NIS, a tratar de evaluar los riesgos y minimizarlos. ¿Qué significa cuando decimos minimizar los riesgos? Lastimosamente, cuando se gestionan riesgos, y eso va a nivel de cualquier tipo de riesgo, no necesariamente riesgos de ciberseguridad o seguridad, los riesgos nunca desaparecen, siempre están ahí. Lo que tratamos de hacer es controlarlos. Tenemos que controlar los riesgos para que el día que suceda o se materialice, el impacto no pueda ser muy dañino, digamos, ¿no? O sea, el impacto no pueda ser alto, no pueda generar muchas pérdidas a la empresa. ¿Por qué? Porque lo he controlado, ¿no? He controlado el riesgo. Pero si yo no controlo el riesgo, pongamos un ejemplo. Hoy en día existe mucho tema de malware, ¿no? Muchos virus informáticos, malware, ransomware. Y si tú, por ejemplo, tienes una computadora y te gusta entrar a muchas páginas web, a diferentes sitios de internet, te gusta descargar muchos archivos, prácticamente estás exponiéndote mucho al riesgo de poder infectar tu computadora con virus, con malware, ¿no? Con estos tipos de software malintencionado. Pero puedo adquirir una licencia de un antivirus, ¿no? Un buen antivirus. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy controlando, estoy poniendo un control, pero el riesgo siempre va a estar ahí. Solo lo que yo hice fue tratar de minimizar ese riesgo para que ya no se vuelva a presentar. ¿Ok? Vamos viendo ahora aquí el propósito. ¿Cuál es el propósito de COBIC, de ISO 27001 y de NIS? En el caso de COBIC es alinear los objetivos comerciales con las funciones de TI y también con la gestión de riesgos. Miren, aquí está precisamente esa palabrita que les dije que se relaciona con los tres. Ya habíamos relacionado riesgos con ISO 27001 y con NIS. Miren, ahora con COBIC. COBIC también tiene objetivos para las funciones de TI y también para garantizar una correcta gestión de riesgos, o sea, que la gestión de riesgos sea efectiva. Luego, la ISO 27001, ¿cuál es su propósito? Ya habíamos mencionado, establecer, implementar, mantener, mejorar un sistema de gestión de seguridad de la información. Ya mencionamos qué cosa era un sistema de gestión de seguridad de la información, un conjunto de normas, políticas, procedimientos, pero no solamente es hacer estos documentos, sino también que se apliquen, que existen evidencias de su aplicación, definición de roles, responsabilidades dentro de la empresa, identificación de los riesgos, cuáles son esos riesgos, evaluarlos, ver su impacto y cómo disminuir ese impacto a través de controles. La ISO 27001 tiene un anexo justamente de controles y esos controles es lo que se despliega en la empresa para que los riesgos puedan ser minimizados. NIS, ¿cuál es su propósito? Proporcionar un enfoque flexible e integral para gestionar y mitigar el riesgo de ciberseguridad, ¿no? Entonces aquí pueden ver que ya los tres frameworks se orientan a la mitigación de riesgo o a la gestión efectiva del riesgo. Como pueden ver, el tema de riesgo está centrado en los tres frameworks, ¿no? COBIC, ¿cuál es su aplicabilidad? Está adecuado para todos los tamaños de organizaciones. O sea, aquí no es de que como yo soy una empresa pequeña, no puedo aplicar COBIC. Lo mismo sucede con los otros dos. Miren, ISO 27001 está reconocido mundialmente porque es un estándar. Es el estándar para implementar seguridad de la información. Pero hay muchas empresas que dicen, no, pero yo soy una empresa pequeña, no necesito implementar ISO 27001, es muy costoso. Pero aquí es adecuado para cualquier organización, para cualquier tamaño de empresa. NIS inició aplicándose en los Estados Unidos. Es más, actualmente es el framework más utilizado en ese país, pero también tiene una adaptación o se está adoptando a nivel mundial, ¿no? El NIS ya se ha hecho muy conocido. Ya hay certificaciones en NIS, ¿no? Para que tú puedas especializarte en ese campo. ¿Cuáles son las funciones claves de cada uno de los tres? COBIC, objetivos de control. O sea, ¿qué objetivos voy a controlar? Gobernanza de la información, gestión de riesgos, mejora de los procesos y COBIC está alineado con tecnología.
O sea, con infraestructura, con desarrollo, con seguridad, con gobierno de tecnología, porque COVID es netamente gobierno, con los recursos, ¿no? Entonces ahí se pueden dar cuenta a qué se orienta COVID. Netamente gobierno de tecnología que va a ayudar a que la empresa pueda lograr sus objetivos. ISO 27001 se orienta evaluación de riesgos. También, miren, COVID tiene gestión de riesgos. ISO 27001 tiene evaluación de riesgos. Política de seguridad, criptografía, control de acceso, perfiles de acceso, control de acceso o gestión de acceso, como lo quieren llamar. ISO 27001. Respuesta a incidentes. Incluso en ese punto o en esa función clave de la ISO 27001, que es la respuesta a incidente, tiene relación con el NIST en el dominio de responder, de response. ISO 27001 mejora continua. ¿Por qué? Porque es un sistema de gestión. El famoso ciclo de Deming, el PDCA, ¿no? Plan, Do, Check, Act. Ese es el PDCA, que es un ciclo de mejora continua que se implementa a través de los sistemas de gestión, que normalmente están basados en los estándares ISOs. El detalle de los ISOs es lo que yo siempre digo, de que el ISO, por ejemplo el 27001, te dicen el qué, pero no te dicen el cómo, ¿no? Te dicen el qué debes hacer, pero no te dice claramente cómo lo debes hacer, ¿no? Entonces es un problema de los estándares, pero que con las buenas prácticas se logran establecer. Continuidad del negocio. También aquí, continuidad del negocio, si bien es cierto, tiene otro estándar netamente para continuidad del negocio, que es el ISO 22301. Pero cuando hablábamos de disponibilidad, no se olviden, ISO 27001 tiene 3 pilares: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, si hablamos de disponibilidad, ya tiene relación con continuidad del negocio. Tengo que asegurar la disponibilidad de la información. Hoy en día, si un negocio o una empresa no puede acceder a su información, esa empresa puede quebrar, porque no puede acceder, no tiene continuidad. Por eso es que también está relacionado con esa función clave. NIS. Ahí están los dominios del NIS, ¿no? Identificar, proteger, detectar, responder, recuperar. Y monitoreo continuo. También es otra función de aquí. ¿De qué sirve que yo identifique si luego no monitoreo? ¿De qué sirve que yo proteja si no monitoreo esa protección? ¿De qué sirve que yo detecte si luego no monitoreo todas las detecciones que hay en la empresa? Y luego está la respuesta ante incidentes también. Aquí algunos ejemplos de cómo se relacionan ISO 27001 con el NIS. Primero, nos dice que una organización implementa ISO 27001 para establecer un SGCI que gestiona de manera integral la seguridad de la información. Entonces ahí pueden ver, en este ejemplo es una relación entre 27001 y NIS, donde nos dice de que la empresa o la organización implementa ISO 27001 con el objetivo de establecer su SGCI. Luego va a utilizar NIS para fortalecer esas capacidades, sobre todo en la detección y respuesta ante amenazas. Como NIS tiene esos dominios de detección y respuesta, van a ayudar a establecer ciertos controles que yo necesito para mi SGCI. Entonces, con esta incorporación de estos dominios, fortalezco mi ISO 27001, ¿no? Y también fortalezco mi perfil de riesgo o postura de ciberseguridad dentro de la empresa. García Paul Rudy, saludos. Hola Paul, ¿qué tal? Sí, me acuerdo de ti. Un gusto y gracias por estar conectado. Qué bien que se estén conectando, chicos. Qué bien, vamos a tratar de hacer estas charlas todos los viernes, ¿no? Como quien terminar la semana, como quien, digamos, tomar estas iniciativas, ¿no? De empezar el año 2024 con nuevos objetivos y nuevas metas. Y sobre todo lo que a mí me gusta hacer, que es compartir información. Mañana 6 de enero, bajada de Reyes, no se olviden. Espero que tengan una buena bajada de Reyes ahí y que empiecen el año de la mejor manera. Aquí pasamos a ver otro ejemplo entre NIS y COVID. Dice, una empresa adopta el marco de ciberseguridad NIS para mejorar su ciberseguridad en general. O sea, esta empresa ha optado más por ir por el NIS, netamente. No se ha ido tanto por la ISO 27001. Porque su objetivo es más ciberseguridad, ¿no? Ciberseguridad, sistemas conectados, sobre todo si están conectados y expuestos hacia internet,
NIST me ayuda mucho para proteger esos sistemas. ISO 27001 es más amplio, ¿no? También ve, por ejemplo, proteger información física, impresa y todo eso. Al mismo tiempo, esta empresa implementa COBIC para poder tener un mejor gobierno de tecnología de la información, donde incluye el dominio de seguridad cibernética. COBIC tiene un dominio o unos objetivos de control relacionados a la seguridad cibernética. Y ahí se va a ayudar en NIST para poder justamente fortalecer ese dominio o ese gobierno de COBIC. COBIC nos va a ayudar a alinear las estrategias con las iniciativas de seguridad de la información que tiene dentro de su framework. Entonces ahí pueden ver ustedes cómo hacen match, ¿no? Estos frameworks, ¿no? De alguna forma se relacionan entre ellos. ISO 27001 y ahora con COBIC. Una empresa implementa la 27001 para gestionar la seguridad de la información y sobre todo los riesgos que tiene asociado. O sea, implementar un SGSI y dentro de este SGSI va a implementar su metodología para gestionar los riesgos, evaluarlos, clasificarlos y sobre todo controlarlos, que es lo que se busca. Pero además adopta COBIC, sobre todo en la parte de tecnología, para que pueda alinear sus objetivos y estrategias del negocio con un marco de gobernanza más amplio y sobre todo más efectivo. COBIC, al ser gobierno, pues va a ayudar a que el área de tecnología, sobre todo, pueda tener una mejor gestión y pueda ayudar a la empresa. No olvidemos que las áreas de tecnología son áreas de apoyo, ¿ya? Son áreas de soporte, le llaman algunos, pero a veces cuando decimos soporte, creen que estamos hablando de soporte técnico, ¿no? No, en realidad no es ese tipo de soporte. Por eso es que yo siempre digo, un área de tecnología es un área de apoyo y es un área estratégica hoy en día, porque ayuda a que las empresas puedan conseguir sus objetivos estratégicos, y qué mejor si lo hace estableciendo un marco de trabajo que es COBIC. Muchas de las auditorías que hacen a las empresas medianas y grandes, los auditores normalmente se basan en COBIC para evaluar, digamos, un buen gobierno de tecnología. Bien, ahí hemos visto 3 ejemplos de cómo se relaciona 27001 con COBIC, con NIST, y cómo se relaciona NIST con COBIC también. Pero ¿cuáles son los beneficios, ¿no?, que nos dan estos frameworks? Nos dice que al combinarlos, las empresas pueden obtener beneficios integrales que ya hemos visto, sobre todo enfocados a gestionar los riesgos. Miren, la ISO 27001 se va a centrar en la seguridad de la información y en la gestión de riesgos. NIST, ciberseguridad y gestión de riesgo, pero la ciberseguridad más a la parte técnica, ¿no? Ahí se pueden dar cuenta ustedes, más parte técnica. Si a ustedes les gusta la parte de redes, la parte de configuración de firewalls, ¿qué más tenemos aquí? WAF, los famosos 100, ¿no?, que son correlacionadores de eventos para poder evaluar cuando sucede un incidente, de cómo sucedió el incidente, desde dónde, ¿no? La parte de ethical hacking y esas cosas. Ahí está NIST, señores. NIST les va a ayudar a fortalecer esa gestión de riesgo que necesitan. ¿Qué es lo que sucede? O al menos qué es lo que yo he visto, ¿no? Hay muchas personas que, por ejemplo, son muy buenas en ethical hacking o en la parte de redes, pero desconocen la gestión de riesgo. O sea, desconocen cómo hacer una evaluación de riesgos. Entonces siempre es bueno conocer eso para alinear y fortalecer esos conocimientos. COBIC aporta principios de gobernanza y alineación estratégica, como ya dijimos, y también ayuda a gestionar los riesgos. Ahora vamos a ver algunos controles y cómo se relacionan estos controles entre los 3 estándares. Aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, los controles con relación a la gestión de accesos. ISO 27001 en el anexo A9.2 tiene todo un dominio de gestión de accesos. Todos los controles y cómo se debe gestionar los accesos dentro de la empresa. NIST, dentro de la subcategoría de proteger, tiene también políticas de control de acceso y autenticación. Y COBIC, en el dominio DS5, tiene cómo asegurar la entrega del servicio, o sea, cómo aseguramos de que los servicios tecnológicos sean entregados a los usuarios adecuados. Para eso también tiene que haber gestión de acceso. Entonces ahí pueden ver ustedes que hay una relación de controles. Aquí ya estamos yendo a los controles, ¿eh?
Vamos ahora a la gestión de riesgos, algo que se habla mucho entre los tres dominios o entre los tres frameworks, ¿no? Por ejemplo, en la 27001, en el anexo A6, es netamente un anexo para llevar de una forma adecuada la gestión de riesgos dentro de la empresa. El NIS es dentro de sus categorías de identificar y proteger, también nos habla de cómo debemos evaluar y cómo debemos mitigar los riesgos. También nos habla de esos conceptos o de esas políticas. Y COVID, este marco de gobierno, dentro de su objetivo de control EDM03, nos habla de que debemos asegurar la optimización del riesgo, ¿no? O sea, debemos controlar estos riesgos. Entonces ahí pueden ver también que hay una relación de controles para la gestión de riesgos entre estos tres frameworks. Continuidad del negocio. También hay relación. Miren, la ISO 27001 nos dice que debemos planificar la continuidad del negocio en el anexo A17. El NIS, en la categoría de recuperación, por eso se llama recuperar, también incluye controles para planificación de la continuidad del negocio. Y COVID, en su dominio DSS01, nos habla de que debemos coordinar y ejecutar actividades y procedimientos requeridos para entregar servicios de TI. Todos los servicios de TI hay que identificar cuáles son los servicios de TI críticos o indispensables para que la empresa pueda seguir operando. Y debemos tener planes de contingencia para esos servicios críticos. Normalmente las áreas de tecnologías que tienen infraestructura grande tienen que tener un plan de recuperación ante desastres. Deben tener estrategias definidas para poder proteger y sobre todo asegurar la continuidad de esos sistemas críticos. Entonces ahí pueden ver también que hay una relación entre el dominio de continuidad del negocio con los tres frameworks, ¿no? Con los controles, perdón, entre los tres frameworks. Gestión de cambios. Bueno, la gestión de cambios en realidad es muy amplia. Por eso es que la 27001 tiene todo un anexo, el A126, que nos habla sobre los controles de la gestión de cambios. Cuando hablamos de gestión de cambios, pueden ser cambios en la infraestructura tecnológica, pueden ser cambios en dispositivos de hardware, cambios en el software, o sea, el ciclo de vida del desarrollo. Aquí pueden ver, ya entramos incluso a hablar de programación, ¿no? Porque el hacer programación o desarrollar sistemas no solo es hacer el sistema y desplegarlo, no, hay todo un ciclo de vida, ¿no? Desde la obtención del requerimiento del área usuaria, hay una necesidad que hay que cubrir, luego viene la etapa de análisis, luego viene la etapa del desarrollo, las pruebas, ¿no? Las pruebas unitarias, las pruebas con los usuarios, el despliegue, ¿no? Todo el procedimiento de cómo se va a desplegar. Entonces todo eso es una gestión de cambios. Todo eso se tiene que cubrir con ciertos controles que nos da la 27001. La NIS, ¿no? El framework NIS también nos da, dentro de del dominio de proteger, también nos habla de que debemos tener controles para una adecuada gestión de cambios. Y COVID, miren, en su dominio BAI 05 también nos dice adquirir y mantener el software. O sea, si adquirimos software, también hay que darle mantenimiento. Y si desarrollamos software, también hay que darle mantenimiento. Entonces, cuando hablamos de mantenimiento, estamos hablando de gestión de cambios. Bien, entonces ahí pueden ver también que hay una relación, ¿no? De controles sobre la gestión de cambios dentro del ISO 27001, del NIS y del COVID. Entonces, hasta aquí hemos tratado de ver las similitudes, ver las diferencias que existen entre estos tres frameworks. Ya depende de cada empresa con cuál quiera trabajar mejor. Bueno, normalmente hay áreas de tecnología y hay áreas de ciberseguridad y cada uno va, digamos, a optar por la mejor forma o el mejor framework para una mejor gestión dentro de una empresa, ¿no? COVID prácticamente es gobierno de tecnología y dentro de ese gobierno tú incluyes ciberseguridad, ¿no? O seguridad cibernética. Y para eso tienes ISO 27001, que no es netamente gobierno, pero sí te ayuda a gestionar la seguridad de información dentro de la empresa de una forma macro, ¿ok? De una forma macro. En cambio, NIS se orienta más a los sistemas interconectados y cómo estos sistemas interconectados deben estar protegidos.
hay controles similares en cada uno de estos frameworks. Bien, entonces eso es lo que queríamos hablar el día de hoy. Bueno, si hay preguntas lo pueden dejar en los comentarios. Nuevamente, muchas gracias a todos los que se han conectado. Vamos a tratar de hacer estas charlas en vivo, sobre todo todos los viernes. Vamos a ver qué tema tocamos el próximo viernes. Y ustedes también pueden proponer algún tema. Pueden dejar en los comentarios para que yo pueda evaluar y ver qué tema tocamos la siguiente semana. ¿Ok? Primeramente, muchas gracias nuevamente. Y un feliz año a todos. Que les vaya muy bien este año. Éxitos. Nos conectamos hasta otra oportunidad. Bye.